Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a considerar la palabra. El tema es: somos judíos adoptados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus bendiciones de este día, por poder estar en tu presencia, de poder considerar tu palabra y de aprender cada día más de ti, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan 4:21. Dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. O sea, el Mesías estaba hablando con esta mujer. ¿Sí? Aquí hay algo importante que resaltar. Mucha gente dice ser cristiana que no es judía, que el Antiguo Testamento fue para los judíos y que ciertos versículos que están en el Nuevo, que hablan de la ley, hablan de diezmar, hablan de guardar el sábado, eso es para los judíos. Tengo noticias. Nosotros somos judíos, adoptados. Aquí lo dice Jesucristo. Porque la salvación viene de los judíos. Jesucristo, ¿de qué nacionalidad era? Judío. Entonces, si Él nos da la salvación, ¿quién nos adopta como hijos? Su Padre. Entonces, nuestro Padre, que está en los cielos, en su trono de gloria, ¿sí? Su Hijo es judío. Entonces, Él es el que nos da la salvación por medio de su muerte. Entonces nosotros somos judíos adoptados. Yo soy el que habla contigo, el Mesías. ¿El Mesías de qué nacionalidad era o es? Judío. En Romanos 8:15, vamos a Romanos. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Cuál es el espíritu de adopción? El Espíritu Santo. ¿De quién es el Espíritu Santo? De Dios Padre y de Dios Hijo. Es el Espíritu Santo de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿somos judíos? Así dice la palabra. Entonces, si somos judíos, toda la Biblia, toda la ley, todos los mandamientos, los debemos de cumplir. Dice ahí en Romanos 8:15 y 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Habla de que recibimos el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Cuándo somos recibidos en la familia de Dios? Adoptados por el Padre. Cuando nos bautizamos en agua. ¿Sí? Es cuando recibimos el Espíritu Santo, y es el evento, el bautismo en agua, de que somos adoptados por Dios Padre con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 9:24, vamos a Romanos 9:24 al 28, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Somos adoptados, no éramos del pueblo de Dios. Y a la no amada, amada.
Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿Quiénes son los que van a ser salvos? El pueblo de Dios, el pueblo, ¿sí?, adoptado, adquirido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Yo no era judío, yo no era hijo de Dios, pero cuando yo recibí a Cristo y recibí el Espíritu Santo por medio del bautismo en agua, entonces soy del pueblo de Dios. O sea, la salvación viene de los judíos. Y a la no amada, amada. En Gálatas 3:26, vamos a Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en agua, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cristo, ¿qué nacionalidad tenía? Judía. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no importa la nacionalidad que eras, ahora eres judío adoptado. Y el 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Quién es nuestro abuelo? ¿Sí? Abraham. Y herederos según la promesa. ¿Se acuerdan? Jesucristo, ¿a quién le dio la promesa de que iba a ser una multitud de él? Que de ahí iba a nacer el Mesías y iba a tener un gran pueblo. No Abraham, sino el Mesías. Y el Mesías, Abraham no era judío, pero fue adoptado. Jesucristo sí era judío. Y la salvación viene por los judíos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto es por fe. ¿Sí? Esto no es porque tú lo pienses o alguien te lo dijo. Tú eres un judío adoptado por medio del sacrificio de Jesucristo y eso lo debes de aceptar por fe. Porque todos han sido bautizados en agua, en Cristo. De Cristo estamos revestidos. Todos somos uno en Cristo. Y si somos en Cristo Jesús, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Y vemos en Gálatas 4, del 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si es nacido bajo la ley, ¿quién rigió la vida de Jesucristo en la tierra? La ley, los 10 mandamientos. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. También los herederos de Dios son por medio de Cristo. Cristo era judío, la salvación viene de los judíos. Si tú eres salvo, ¿en qué te conviertes? En judío. En Efesios 2:11. Vamos a Efesios 2:11. Dice ahí, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo nombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos y ahora estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos ciudadanos de Israel y reconciliados por medio de la cruz con Dios. Ya no son dos grupos, ya son uno solo, que son hijos de Dios, que son cristianos y que son del pueblo escogido de Dios, y somos judíos adoptados. Y en Romanos 11, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de la admisión sino vida de entre los muertos? Y las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de él, que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Pablo dice que es apóstol a los gentiles y fuimos injertados para salvación. Los mandamientos no son solo para los judíos, sino para toda la humanidad. No te dejes engañar por los falsos profetas y los falsos maestros y los falsos pastores. Lee la Biblia, escudriñala para que no seas engañado.